darle Recording in Progress, ahí va, me encanta cuando esa señora dice eso. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, esto está sacado del Verne Levy, del capítulo 44 y del capítulo 39, que es una bibliografía que es la bibliografía recomendada en general, bueno, en tu caso la católica, o ya sea para Udelar o para CLAE, es lo que se suele mandar para fisiología. Estoy medio oscuro, o sea, no, rubio no soy claramente, pero digo, con la luz, si bien tengo la luz de frente, ay, odio esto igual, porque, ahí me veo, pero es como, ¿a qué costo? ¿A costo de quedar ciego? Entonces, nada. Vamos a arrancar, vamos a hacer algunas generalidades, algunas cosas de lo que son, digamos, el metabolismo, como, bueno, bien, es el tema, ¿no? Metabolismo fosfocálcico, y, bueno, nada, cómo se regulan la homeostasis de los mismos, algunas generalidades, los valores y demás. Entonces, primero vamos a arrancar con el calcio, pues vamos con partes, y tenemos que el calcio total en plasma, para que no se estoy tapando, en Bueno, calcio, total en plasma, ¿qué significa? O sea, ¿en sangre o cómo? sí, en sangre, pero además la sangre está formada por elementos formes, que es el 45%, y el plasma. El plasma es una de las partes de la sangre. Después la sangre está formada, pues, el plasma es la porción líquida, si quiere, de la sangre, y Mm, luego tenemos los elementos formes. Recordemos que la sangre es un órgano, es un tejido, ¿ah? Bien, Me parece más como un órgano, que está formado por distintos tipos de células, y bueno, nada. Y nada, tiene una concentración de entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Esos son los valores de normalidad. Em, y el calcio total es lo que más se utiliza para medir los niveles séricos de calcio, lo que es la práctica clínica. Pero podemos tener otros tipos de calcio, podemos medirlo mediante otros indicadores, porque tenemos que ver también que el calcio no siempre está libre. El calcio total, podemos ver también cuánto es el calcio libre, o hay calcio que también está unido a proteínas o a quelantes cálcicos. Todo lo que es quelante es algo que como que atrapa, que envuelve, y que no le permite, no sé, quedar disponibles para su uso. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que el calcio puede estar quelado, y no es lo mismo medir el calcio libre que el calcio total, precisamente por esto. Dentro del calcio total va a estar el calcio quelado, el calcio de todos los tipos. bien. Es el tercer catión más abundante del líquido extracelular, y cuando hablamos de cationes hablamos de iones con cargas positivas, y sabemos que los líquidos se dividen en intracelular y extracelulares, y, y bueno, nada, dentro de las extracelulares tenemos los intersticiales, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Ah? O sea, Es- de los iones positivos están los extracelulares y los intracelulares. ¿A eso te referías? em, sí, pero es el más abundante de los extracelulares. Bien, Nosotros tenemos el líquido intracelular, que está adentro de la célula, y el sí. extracelular, ¿no? Y el extracelular está, este, ahí tenemos, el que está en el intersticio, y el que está en los vasos sanguíneos, el que está intravascular, ¿no? Sí. Bien. Es imprescindible para el funcionamiento de los sistemas enzimáticos, para la coagulación sanguínea. Es uno de los factores de la coagulación, ¿te acordás? Esto con Luciana lo vimos también, es uno de los factores de la coagulación. Este, y bueno, y tiene mucha implicancia en lo que es las funciones hormonales del organismo. El 99% del calcio está en el esqueleto y en los dientes, por eso lo habíamos visto con Luciana, por odontología, y el 1% está en el músculo, en los músculos y en el líquido extracelular. Y es muy importante, aunque sea un 1%, su función a nivel muscular, sobre todo en el músculo, bueno, en el músculo esquelético, pero en el músculo cardíaco también toma particular relevancia, ¿no? Sí. Entonces tenemos que el que está unido a proteínas, es un 40% del calcio. Este no puede ser filtrado por el riñón debido a que, y por el que no, como no es filtrado, no es expulsado en la orina, porque en condiciones normales se supone que el riñón
no filtra proteínas, como está unido a las proteínas, O no sea, se el va a 100% perder. del... Una pregunta, ahí te paro. Del 100% del calcio, eso es, digamos, como que el 40% está unido a proteína Sí, del calcio. Bien, claro. O sea que este calcio no está libre en el plasma, claro. está unido a alguna proteína. El 90% de esas proteínas van a ser albúmina. Entonces la mayoría del calcio unido a proteínas, que es el 40% del total, va a estar unido eh, a la albúmina. Y el 10% de ese 40% va a estar unido a globulinas. Bien. Y luego tenemos un 48% del total del calcio que va a estar ionizado, o sea, va a ser un calcio positivo, un catión, va a estar en su forma catiónica, va a estar libre y va a ser filtrado por el riñón. ¿Ah? Y tiene actividad, es biológicamente activo y se corresponde a 4,8 miligramos por decilitro aproximadamente, porque tenemos que la concentración está dentro de estos valores de normalidad, de este rango de normalidad. Entonces, por eso este porcentaje se corresponde con este valor numérico en miligramos sobre decilitros, ¿no? Y luego tenemos un 12% restante que va a estar unido a aniones como el fosfato, el ácido fosfórico, el citrato. Aniones son los con carga negativa, ¿no? Sí, pero acá forma una sal, forma un ácido fosfórico con calcio. ¿Ah? Entonces, un anión y un catión y está. O el citrato, por ejemplo, que acá a nivel de su carga negativa según el calcio, y estos son filtrados por el riñón porque tienen un menor tamaño glomerular, que estará. Menor tamaño molecular que las proteínas. Entonces, esto permite que pueda ser filtrado. Entonces, dentro de las funciones biológicas del calcio, tenemos del calcio libre, todo el crecimiento y la división celular, la estabilización de las membranas, la excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, sobre todo en aquellas que tienen canales de calcio o canales voltaje dependiente, y la entrada del calcio lo que hace es positiviza el interior celular, entonces eso hace que haya un cambio de membrana, de potencial de membrana, en la diferencia de potencial de membrana, y genera la apertura de canales voltaje Como lo dependiente. que vimos en cardio. Sí. Exactamente. Bueno, y el calcio es un catión muy importante en lo que es la fisiología cardiovascular. ¿Ah? Actúa a nivel de la regulación enzimática, la excitación nerviosa, al mismo principio, la apertura de canales de calcio, o canales de iones, canales iónicos, voltaje dependiente, la secreción de hormona, la secreción exócrina, los neurotransmisores y la contracción muscular. Son todos muy importantes mecanismos regulados por el calcio. Y en cuanto a las funciones extracelulares, tenemos en la mineralización, sobre todo de dientes y huesos, como cofactores de la coagulación 8, 9 y 10, y el recombinamiento de adhesión entre las células. Va a actuar a ese nivel. ¿Ah? Entonces está, función del calcio en el cuerpo, como vimos, en el compartimiento, en el líquido celular, intracelular, en la matriz extracelular, y a nivel intracelular tenemos que el 99% del calcio está en la matriz extracelular, un 0,1% en el líquido extracelular y un 0,9% en el intracelular. Calcifica la matriz del hueso, es el segmento para las uniones, las tight junctions, son las uniones adherentes, las uniones estrechas. ¿Ah? Tienen un rol importante en lo que es la contracción del músculo miocárdico y del músculo liso, un degradador de neurotransmisores. ¿Te acordás a nivel del botón sináptico que yo te decía que el calcio estaba unido a los filamentos de actina o que la entrada Sí, de sí. calcio, en realidad, la apertura de los canales de calcio de voltaje dependiente, hacía que se liberaran los neurotransmisores unidos a filamentos de actinas? ¿Ah? Eso es bien importante y esto es un rol del calcio, ¿ah? El poder liberar esos neurotransmisores que están unidos mediante filamentos de actina. ¿Ah? Entonces, acá tenemos la participación del calcio en diferentes estructuras celulares, donde vemos acá el calcio, ¿ah? Y acá todos los puntos de convergencia y acá los de divergencia. Vemos entonces en este esquema que está súper lindo que hay canales de calcio que están permeabilizados por un receptor, que son del tipo de ligando, que son del tipo voltaje dependiente, que la ATPasa de calcio, esto puede estar en la membrana plasmática, esto puede sobre todo para generar
las cascadas de segundo mensajero después con el ATP y formándolo en ADMP. Esto, bueno, tampoco es que no lo tenés que pensarlo y entenderlo, pero no repetirlo como lorito, sino más o menos entenderlo. Tenés también la salida de calcio por intercambio entre sodio y calcio, tenés el bombeo de calcio por las ATPasas de calcio, tenés un intercambiador de sodio-calcio a nivel de la mitocondria, a nivel de retículos sarcoplasmáticos, sobre todo en el músculo, en el tejido muscular. También tenemos entrada de calcio por receptores de acetilcolina en las células musculares, ¿tá? Que hacen que ese calcio a nivel intracelular se una, o a nivel de pues en realidad es a nivel de los receptores de dihidropirina que entran a las células, se unen a los receptores de rianodina y generan una liberación de calcio estimulada por calcio. ¿Ah? Pero eso ya igual excede un poquito lo que tenés que manejar. Simplemente está bueno también que te hagas el concepto de que la entrada de calcio estimula la liberación de calcio a nivel de la célula muscular, porque ese calcio se une al retículo sarcoplasmático y hace que se libere calcio. ¿Tá? Entonces ahí tenemos las distintas vías por las que actúa. En rojo son las convergentes por cómo llega el calcio, y en verde las divergentes de dónde sale el calcio. Entonces, en cuanto a la homeostasis del calcio intracelular, tenemos que hay proteínas ligadoras del calcio. Cuando llega al citosol, cuando el calcio llega al citosol, dame un segundito que voy a cerrar el video de fondo. Cuando llega a nivel intracelular, lo que sucede es que se activan las proteínas ligadoras del calcio. Las proteínas son unas que se unen de forma reversible y que de forma reversible y específicas para el calcio, son bien para el calcio. Esto lo que O hace sea, cuando el calcio llega al medio intracelular, ahí se une con las proteínas. exactamente. ¿Ah? Bien. Entonces, la entrada del calcio activa a las proteínas ligadoras de calcio, ¿ah? Se unen de forma reversible y específica con el mismo, ¿ah? Y esto hace que, se unan. Y a su vez, esta unión va a activar a enzimas como la calmodulina. Entonces tenemos la calmodulina con el calcio, que se va a combinar con otra proteína efectora, que va a ser la fosfodiesterasa de la AMP cíclico, que va a estar inactiva, que se va a unir con el calcio. Y luego En esa parte me perdí. ¿Lo puedes repetir? O sea, a su vez activa la enzima de la calvodulina. la ¿Sí? unión del calcio a la proteína ligada del calcio activa la calmodulina. La Bien. calmodulina es la que interviene en el metabolismo intracelular del calcio. ¿No? Entonces su acción es muy importante por eso mismo, porque va a ser la que va a hacer la homeostasis del calcio, precisamente. ¿Ah? A dónde va a ir, cómo se lo va a tratar, si va a activar a los segundos mensajeros o no. Todas esas cosas va a ser dependencia de la calmodulina. ¿Ah? Y en este caso, por ejemplo, la calmodulina con el calcio va a hacer que ese calcio se combine a una proteína efectora. Esa proteína efectora, por ejemplo, va a ser la fosfodiesterasa del AMP cíclico, que lo que va a hacer que se una el calcio, y al unirse al calcio lo que va a suceder es que se va a activar, ahí va a tener su efecto biológico. ¿No? Esto mismo, ahí aparece la fecha justita. ¿Ah? Claro, o sea, Calmodulina con calcio. la Sí. carbonina con calcio es lo que dice. ¿Qué es lo que hace la carbonina más el calcio? Va a hacer que el calcio se una a la fosfodiesterasa. Ah, ya, así que Y o sea, hace eso que se una a esta protectora efectora que es la fosfodiesterasa, ¿no? es la fosfodiesterasa. Ahí va. Al unirse a esa proteína efectora, va a lograr su efecto biológico, que es, o efecto fisiológico correspondiente, que es la ciclación, o la esterificación en este caso, porque esta no es la ciclasa, esta es la fosfodiesterasa, que lo que hace es hacer
dos enlaces ester, ¿está? Fosforila y genera dos enlaces ester. ¿El enlace ester cuál era? ¿Te acordás? Espera, ahí me perdí, o sea, qué es lo que hace, dijiste? O sea, esta proteína efectora, Genera dos más el enlaces. calcio. Ah, La bien. proteína efectora depende cuál sea, porque si es, por ejemplo, una adenilato ciclasa, lo que va a ser ciclar el ATP en AMP cíclico, por ejemplo. En este caso, que es la fosfodiesterasa del AMPC cíclico, lo que va a hacer es va a formar dos enlaces ester y la fosforilación de la misma mediante la unión del calcio. ¿Y cuáles son los enlaces ester? Pues yo te digo dos enlaces ester, pero no te pregunto o no me aseguré que tú sepas cuáles son los enlaces ester. ¿Cuáles son los enlaces ester? Me acuerdo. Son los enlaces simples con oxígenos. ¿Ah? Y como Mm, es fosfodiéster, van a ser dos enlaces simples con oxígeno mediante un grupo fosfato. Entonces va a estar un oxígeno que va a estar unido a algo por un extremo, por uno de sus electrones de valencia, y por el otro electrón de valencia va a estar unido el fosfato. Y ese fosfato va a estar unido a otro a otro oxígeno, que ese oxígeno va a estar unido a otro elemento. ¿Tá? Todo lo que esté unido a un elemento eh, químico mediante un enlace covalente con oxígeno es un enlace externo. ¿Ah? Y como acá tenemos un fosfato que está unido a dos oxígenos, ¿tá? Con enlaces covalentes, es fosfodiéster, ¿tá? Porque es un fosfato y dos enlaces covalentes con oxígeno, dos enlaces ester. ¿Ahí sí queda claro? Igual ahora no, sí. no es lo más importante en cuanto al metabolismo fosfocálcico, porque si Bien. bien tiene fósforo, tiene calcio, este tipo de enlaces no es específico de la homeostasis del calcio. Bueno, es una de las cosas que sucede, pero los tipos de enlaces fosfodiéster pueden aparecer en muchas funciones metabólicas. Ah, eso quiero que también quede como claro, que no te quedes con la falsa idea de que los enlaces fosfodiéster son específicos de los metabolismos o del metabolismo fosfocálcico, no, suceden en muchos casos. De hecho, uno de los casos que más sucede es en la formación del ADN. ¿Tá? Los nucleótidos entre sí, mediante qué tipo de enlace están unidos en la cadena de ADN. Sí. Bien. ¿Te Claro, acordás? entonces sí, sí. Entonces el fosfo puede estar no solamente en el metabolismo de calcio, sino en otros más. Por ejemplo, en la unión entre los nucleótidos de las cadenas de ADN, que también tienen enlaces fosfodiéster. Sí. ¿Ah? Entonces, ahí. ¿Ah? Y ahí forma el fosfodiesterasa del AMP cíclico inactivo más el calcio, que es un catión y que tiene dos cargas positivas, por eso es 2 calcio más, va a formar la proteína, va a hacer que esa proteína que está inactiva pase a su forma activa, y eso va a ocasionar el efecto biológico correspondiente. ¿Ah? Entonces acá tenemos algunas de las proteínas ligadoras de calcio a nivel intracelular. La calmodulina era una de ellas. Por eso yo te decía, no es solamente con la calmodulina y no es solamente con la fosfodiesterasa. ¿Ah? En un ejemplo, tenés la calmodulina, que va a estar en todas las células eucariotas y va a ser la encargada de la regularización de enzimas, esto de activar o inactivar enzimas. La troponina C, que está en el músculo esquelético o en el corazón, que regula la contracción muscular, porque te acordás que al moverse esta exponía el sitio de unión de las cabezas de tropomiosina con los filamentos de actina. Aquí, ahora sí puedo prender la cámara, este, porque estaba mi roomie buscando ropa, entonces no daba. Pero sí, eso. Después tenemos la troponina C, eso. Tenemos la calsecuestrina, Un ratito. bueno, nos vamos a tomar una pequeña pausita hasta que nos avise Juliana y seguimos grabando. Ahora sí, la señora dijo que recordamos en Progres de vuelta. Entonces, la calcecuestrina, que está en las zonas musculares estriadas, que lo que hace es almacenar y liberar el calcio, la calcineurina, que como dice el nombre, está en las zonas nerviosas,
y tiene que ver con la modulación de la calmodulina. A su vez, esta modula la calmodulina para que ésta regule la expresión de las enzimas. Y tenemos las calvidinas, que están en los enterocitos, osteoblastos, y tienen que ver con el transporte del calcio. Y este transporte es transcelular. Transcelular implica un transporte entre células. A ver, ¿por qué? Ahí está. Entonces, primero que nada, las células tienen que controlar finalmente la concentración de calcio en su interior, en su citosol, que no es lo mismo que citoplasma. ¿Te acordás la diferencia entre citoplasma y citosol? Me encanta esta lapicera. Yo no lo sé. Pero sí. Es un cetro. En fin. ¿Te acordás la diferencia entre citosol y citoplasma? Que yo siempre jodía con eso porque me parece súper importante y a veces se los nombra como sinónimos. No, no me acuerdo. El La verdad. citosol es todo lo que está dentro de la célula rodeado por la membrana celular, que no es organelo, y el citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana celular, incluyendo organelos. Es diferente, es bien diferente una cosa con la otra. Entonces, nada, pequeños, pequeños incrementos de las concentraciones intracelulares de calcio van a generar una diversidad de actividades celulares y cambios significativos, súper significativos. Entonces, es importante coordinar bien lo que es la entrada de calcio. Es mucho, muy importante. Después, debido a las proteínas ligadoras de calcio que tenemos presentes en las membranas celulares, conseguimos que los aumentos de calcio sean fugaces. Aumentan rápidamente, se hace la función que tiene, se realiza la función efectora que tiene que realizarse, y luego se devuelve las concentraciones basales. Nosotros queremos que las concentraciones sean más o menos las mismas siempre. Eso es muy importante. Y después tenemos que hay otras proteínas ligadoras de calcio que están ubicadas en el citosol. Las anteriores están en las membranas. Las del citosol van a tener otra función, que es sobre todo, por ejemplo, la calmodulina. Bueno, la calmodulina en realidad era activada por las proteínas ligadoras, pero está. Que es para generar señales, ¿está? Para hacer que las señales que se generaron o para generarlas, y si no las generaron, para hacer que las que se generaron sean eficaces. Entonces, las otras proteínas ligadoras de calcio que están en el citosol, al combinarse con el calcio, actúan sobre otras proteínas intracelulares y lo que hace esto es concretar la señal que fue transmitida por el calcio. Desde acá viene el metabolismo del calcio. Nosotros por la dieta ingerimos aproximadamente 1 gramo de calcio por día. O es lo que deberíamos. Entonces, esto nosotros lo comemos. ¿Qué pasa acá? Tenemos que llega, supongamos, al intestino. Del líquido extracelular, ¿Cómo? primero que nada. ¿Qué? Espera, que no te escuché, se cortó. Que nosotros de la dieta ingerimos aproximadamente 1 gramo por día de calcio. Desde esta dieta, al llegar al intestino, pueden pasar 2 cosas: que se absorba o que se elimine por las heces. De este gramo, vamos a absorber 300 miligramos. Y 800 los vamos a excretar. Entonces, la mayoría del calcio que nosotros comemos lo vamos a defecar. Luego del líquido extracelular, esto va a ir al líquido extracelular. Sobre todo al intravascular, porque si lo absorbemos en el intestino pasa por la circulación porta al hígado y del hígado a la circulación sistémica, ¿verdad? Sí. Entonces, esto va a pasar hasta ahí y después de ese líquido extracelular también se va a secretar el intestino. Aproximadamente se va a secretar en unos 100 miligramos. Entonces tenemos que 700 de los que excretamos las heces son de los que consumimos con la dieta y 100 son de los que salen del líquido extracelular. No son todos del líquido extracelular, estas 800. No son todos de la dieta, estos 800, vienen del líquido extracelular. O sea, 800, o sea, de la dieta, 800 son, o sea, van a las heces. No, 700 de Y, la dieta. Porque claro, 700 son de 800 y la dieta y el otro 300, 100 viene del líquido extracelular. sí, pero 800 y 300 da 100.100.
Y sería imposible porque nosotros consumimos 1000. No. O ¿Ah? sea, de los 1000 que consumimos, 800 son de la dieta y los otros 100 No, son ¿no? ¿y no? Suma 800 y 300, ¿cuánto te da? Y sí. 1100. Entonces hay algo que está mal. Son estos 100 que son del líquido extracelular. De la dieta, 300 se absorben y 700 van a las heces. Pero a esos 700 se le agregan estos 100 y por eso son 800. ¿Ah? Esto es la sumatoria de lo que se excretó del líquido celular y de lo que ingerimos nosotros que no fue absorbido. ¿Ah? Ujú. Ahí entendés la diferencia. Pues si nosotros excretamos 800 de la dieta y a su vez absorbemos 300 y solamente ingerimos 100, No, 1000, es que solamente o sea, son 700 ahí va, porque los que si no van a nos la lista. faltan, no, nos están robando. Nos robaron 100. Ah, pero no nos robaron 100. Esos 100 se explican por eso, ¿no? Por Por líquido extracelular. lo que libera el líquido extracelular. Luego, a nivel del líquido extracelular, tenemos que hay un balance, un estado estacionario, si se quiere, entre lo que se absorbe y se libera, ¿tá?, en el hueso, ya sea por la formación de hueso, el calcio necesario para formar hueso, que van a ser unos 400 miligramos, y el calcio que se libera por la resorción de hueso mediante los osteoclastos, que son los encargados de este proceso, que son las células que tienen el borde en cepillo, multinucleadas, grandes, hacías un Pac-Man, ¿tá?, que son las que Espera, esa absorben. parte no entendía. Ya, el líquido celular va a 400 algo eso, pero la parte de la resorción no la entiendo. Eso me lo puedes explicar. Claro, De vos la tenés el resorción. hueso, ¿tá?, está el hueso, y el hueso está en constante remodelación, porque así como se está Claro. formando, se está degradando, si no tendríamos unos huesos Ujú. gigantes. Entonces, para evitar tener esos huesos gigantes, lo que sucede es que La resorción. exacto, se va reabsorbiendo. Y esa resorción ósea se da, no es reabsorción, es resorción, Resorción, sí. ósea se va a dar por las células llamadas osteoclastos. Así como los osteoblastos son las células encargadas de sintetizar la matriz ósea, los osteoclastos son aquellas células encargadas de reabsorberla. ¿Tá? Entonces, Resolverlas, ¿no? no, ahí sería así reabsorberlas, es degradarlas y después los productos ahí esos, o se eliminan o se reabsorben. ¿Ah? Sí, es una cuestión ahí semántica media compleja, que es como bien para romper las pelotas nomás. Es que bien de joder, unas ganas de aburrirse tenían. A sus efectos importantes es eso, de que em, los Los osteoblastos osteoclastos son los que se... sintetizan y los ¿Osteoclasto osteoclastos o comen. osteoblasto? Los osteoblastos sintetizan, forman, son los que consumen esos 400 miligramos, y los osteoclastos son los encargados de la resorción, que son los que degradan el hueso. Sí, ¿Ah? sí, sí. Todavía no llegamos, pero ya vamos a llegar, pero lo importante es que vos tengas presente que este esquema está bueno porque ayuda a entenderlo, es que el metabolismo del calcio tiene 3 puntos importantes, que son los intestinos, los huesos y los riñones. Esos son los 3 órganos que van a manejar los volúmenes de calcio, si se quiere, los niveles de calcio. Luego, a nivel hormonal, va a estar la paratormona, va a estar la calcitonina, van a haber un montón de cosas, pero los órganos sobre los que van a actuar esas hormonas son el riñón, el intestino y el hueso. ¿Ah? El hueso, sí. Aumentando o disminuyendo la resorción, aumentando la reabsorción o la excreción renal y aumentando la absorción o excreción intestinal. ¿Tá? Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Pero bueno, vamos por partes, joya. Estamos en el hueso, entonces, que tiene un estado estacionario. El hueso en condiciones basales no modifica mucho, agarra el calcio que precisa para poder formar hueso nuevo y a su vez ese calcio como que lo devuelve. Él pide prestado, básicamente. ¿Tá? Sí, sí, sí. Por eso Entonces, o sea, extrae y la resolución es la misma igual. exacto, hay un estado estacionario. Esto cambia cuando Bien. hay una hipocalcemia, cuando hay una hipercalcemia, hay que son niveles altos o bajos de calcio en la sangre, ahí esto cambia. ¿Tá?
Y bueno, nada, ahí lo que sucede es que aumenta la resorción o disminuye la misma y disminuye también la formación. Todo esto va a depender de muchas cosas. ¿Tá? Y luego a Bien. nivel renal tenemos que se pierde, o primero que nada, van a lo que es la filtración glomerular unos 8 gramos de calcio, 8 miligramos, 8.000 La miligramos, palabra digo, filtrar en sí, ¿qué es lo que significa? Tipo, filtrar. ¿es como una especie de absorber o no? No, el riñón es como un colador, filtra. ¿Ah? Pasa la Bien. sangre con todas las cosas que tiene, proteínas, microorganismos, em, iones como el calcio, proteínas como la albúmina, glucosa, nutrientes, urea, un montón de cosas pasan, cuerpos cetónicos, todo lo que está en la sangre pasa por el riñón. Y es Bien. como un colador que permite pasar determinadas cosas. Lo ideal es que excrete, ¿tá? Que no reabsorba las toxinas, por eso el riñón son tan importantes, porque básicamente es lo que nos filtra la sangre. ¿Ah? Entonces la idea es que no excrete, que excrete las toxinas, que excrete todas las cosas que nos hacen mal, pero que no excrete las proteínas, que no le da para Ujú. excretar las proteínas porque las proteínas tienen un gran peso molecular y en teoría el colador ese tiene agujeros finitos. Si tiene agujeros grandes, va a dejar pasar todo, que es lo que ocurre en la lesión glomerular. Por eso hay proteinuria, por eso hay orinas espumosas, porque los riñones no están pudiendo cumplir con su función de filtrado. Es como cuando uno filtra café, ¿ah? Que Sí. pone la bolsita en la cafetera para que el Ujú. café no se pase, si no te quedan todo el café así, como que queda todo así, vas a tomar el café, haces como porque te comes todos los cachitos de café. Bueno, exactamente, el riñón tiene que evitar que uno haga. ¿Ah? Si tiene un agujerito, el filtro del café, va a pasar el café bruto y va a terminar liberando eso. Bueno, entonces, con el filtrado glomerular, con el filtrado renal, va a pasar eso. El que filtra, en principio, es el glomérulo, después va a los túbulos y a los tubos, hasta la nefrona distal y todo. Bueno, eso es nefrología más adelante. Ahora estamos con lo Sí, como sí. tal. ¿Ah? Entonces, básicamente lo importante es entender que el riñón es el encargado de que se eliminen o absorban cosas en la orina. ¿Ah? Y Bien. bueno, van 8 gramos, que es casi todo el calcio total en realidad, y tiene sentido porque es el calcio que está en la sangre. El calcio, que toda la sangre va a ser filtrada por los riñones. Entonces, esto tiene muchísimo sentido. Eh, de eso que se filtra en el riñón, pues todo va a ser filtrado, se liberan unos 200 miligramos. Pero se reabsorben, o sea, vuelven a la sangre unos 7.800 miligramos. ¿Por qué? Porque los otros 200 fueron expulsados por la harina. ¿Ah? Entonces, Bien. hasta ahora Ujú. tiene sentido. ¿Ah? Entonces, acá vemos a nivel de lo que es el calcio de la dieta, el calcio en las materias fecales, en el líquido extracelular, en las células, en el hueso y en el riñón. ¿Ah? Y acá vemos cómo está la hormona paratiroidea o la calcitonina y cómo actúan. Parece que esta diapositiva te va a complicar un poquito más de ayudarte. Está buena, después que veamos todo el Es que tema. igual no sé muy bien inglés, como que me cuesta entender un poco. Ah, no pasa nada. Esto es el intestino delgado, donde se puede absorber o excretar. ¿Tá? Esto va a ser por función del calcitrol, la PTH, la prolactina, va a hacer que se absorba y entre al líquido extracelular. Si no, va a hacer que se libere al intestino y que se expulsen las heces. La concentración en el líquido extracelular es de aproximadamente 2,5 milimolares. En el riñón tenemos una filtración pasiva y luego tenemos que el calcio en los túbulos renales o se va a la orina o vuelve al líquido extracelular. La reabsorción, o sea, la vuelta al líquido extracelular, que el calcio permanezca en el cuerpo, va a depender de que la paratormona, la hormona liberada por las paratiroides, esté alta y va a estar inhibido por la calcitonina. Entonces, frente a altos, ni que la calcitonina esté baja. Si la calcitonina está alta, la sangre va a ser, el calcio va a ser orinado. Si la paratormona está alta, el calcio va a ser introducido al líquido extracelular. De este líquido extracelular se va al líquido intracelular. ¿Ah? El calcio libre a nivel intracelular
tiene unos valores de unos 0,001 milimolar. Es francamente mucho menor que en el espacio extracelular. ¿Ah? Entonces hay mucho más calcio afuera de las células que adentro de las células. ¿Por qué? Porque como ya vimos, generaba muchos cambios a nivel intracelular el calcio. Generaba la activación de hormonas, generaba la activación de hormonas, no digo, de enzimas, de mecanismos celulares, fisiológicos, muy importantes. Entonces, es importante que esté bien regulado y que esté bien dentro de ese margen. Pequeños cambios en las concentraciones de calcio nos generan grandes cambios de lo que es la fisiología de esas células. ¿Ah? Por eso es bien importante cómo mantenerla bastante a raya. Bien, Y a su vez también la hormona paratiroidea, el calcitriol o el cortisol van a hacer que el calcio salga de los huesos y se vaya al líquido extracelular, mientras que la calcitonina va a bajar los niveles de calcio en la sangre y hacer que vuelva al hueso. ¿Tá? Hagamos un segundo, vamos a desactivar la cámara. Ahí. Eh, entonces, tenemos que la absorción del calcio a nivel intestinal es un proceso pasivo por difusión facilitada, donde media una proteína transportadora que tiene un receptor. ¿Ah? Entonces es un proceso, una difusión facilitada mediada por receptor. También tenemos la parte de transporte activo mediante una ATPasa y tenemos una proteína ligadora de calcio que es la calvindina, ¿tá? De binding, ¿tá? Del inglés unir. Entonces tenemos la luz intestinal, tenemos el espacio intersticial, ¿tá? El 1,25 OH, 2D3 es la vitamina D. ¿Tá? Esto es un isómero del colesterol. ¿Tá? Acá tenemos la vía paracelular, donde vamos a tener el calcio que pasa. ¿Tá? Y acá vamos a ver cómo entra o no entra. Acá tenemos entonces la ATPasa, tenemos la proteína transportadora, ¿tá? Que es la que nos nombra la A. ¿Tá? Y después tenemos que va de forma pasiva. Y después tenemos acá, la ATPasa hace un intercambio y hace que salga. Acá estos están saliendo y estos son enterocitos. Esta es la luz intestinal, enterocitos, espacio intersticial. ¿Ah? Dentro de las hormonas calciotrópicas tenemos la paratormona, el calcitriol y la calcitonina. Unas son hipocalcemiantes y otras son hipercalcemiantes. Lo que hacen esto es hacer que bajen o suban los niveles de calcio en sangre, en el suero, en el plasma, como más te guste, en función de los niveles del mismo. ¿Ah? Y esta regulación, como bien te dije, es a nivel del intestino, a nivel del hueso, a nivel del riñón. ¿Ah? En el intestino aumenta la excreción mediante las heces o aumenta la absorción de los enterocitos del calcio. A nivel del hueso aumenta la actividad de los osteoclastos o la disminuye. Y a nivel del riñón aumenta la excreción o la reabsorción renal. ¿Ah? Y acá tenemos la hormona paratiroidea. ¿Tá? Es un péptido, tiene unos 84 aminoácidos. Estos son huevadas que no importan y que no sirven para nada. ¿Cuántos aminoácidos tiene? Chupa 3 hectáreas de huevo. O sea, no importa en absoluto. Pero bueno, está, a la gente le gusta. Oh, tiene 84 aminoácidos, dale, pero decime para qué sirve, cabeza. A la gente como que le gusta decir esas cosas al pedo, que no sirven para un choto, pero bueno, está. Las decimos. No saben para qué sirve, pero saben cómo se llama. Lo importante es saber cómo funciona. ¿Tá? Y no es complejo, de hecho, la homeostasis del calcio. ¿Para qué meto la cámara de vuelta? Porque yo sí que como que queda feo. Si no, entonces, nada, la actividad biológica va a estar en los 34 residuos de extremo N terminal, que no importa tampoco por un choto. ¿Tá? O sea, lo importante es que tiene actividad biológica y que sale. O sea, lo importante de esto es que la hormona paratiroidea es una de las hormonas que regula el metabolismo del calcio. Punto. ¿Tá? Todo lo otro es mucho texto. ¿Tá? Bueno, acá tenemos un poco de la anatomía, que me parece que sé. Vos lo único que tenés que tener es que se encuentra en lo que es la tiroides, por eso son paratiroides,
suelen ser 4, tienen el tamaño de una lenteja, de una habichuela, de una haba, de un poroto, no sé, como le digan, como te guste más, pero tiene el tamaño de eso. ¿Ah? Y de hecho pueden funcionar cuando se hace una tiroidectomía total o parcial, en general, sobre todo las totales, se suelen implantar a nivel del antebrazo porque ellas pueden cumplir con su función independientemente de su localización. ¿Ah? Acá estamos viendo una vista posterior porque vemos la tráquea por delante y el esófago por detrás y vemos cómo se encuentran en los bordes, porque si esto fuera una cara anterior estarían unidas, la tiroides estaría unida por el istmo. ¿Ah? Entonces tenemos que la paratormona se sintetiza en el retículo endoplásmico, de precursoras como la preproparatormona, después la proparatormona y después la paratormona. ¿Ah? Esto es en las vesículas del Golgi, y luego queda la paratormona inactiva, que es 1,84. ¿Ah? Después empieza con su actividad biológica, que está en el fragmento 34 en adelante. ¿Ah? Las acciones de la hormona paratiroidea son, ¿ah? Y acá vamos, una directa sobre el hueso y el riñón, ¿ah? Y una indirecta a través de la vitamina D en el intestino, ¿ah? Lo que va a facilitar la absorción de calcio a nivel del intestino. Va a facilitar la reabsorción a nivel renal y va a disminuir la actividad de los osteoclastos a nivel de los huesos. Evita la hipocalcemia y regula continuamente el nivel de calcio en el líquido extracelular. ¿Tá? A nivel del hueso, te dije que disminuye la resorción. No, depende igual eso de los niveles séricos de calcio. ¿Tá? En el riñón estimula la reabsorción y en el hueso, en realidad depende si vos tenés valores bajos de, ay, híjole. Tenés valores bajos de calcio, ¿tá? Como está acá, lo que te hace es te saca calcio del hueso para el líquido extracelular, por eso te hace reabsorber el calcio. La paratormona te sube los niveles de calcio en la sangre, ¿ah? Para decirlo de forma fácil. Entonces, en el hueso, si vos tenés niveles bajos en la sangre de calcio, vos tenés que sacar del hueso. El hueso es el principal reservorio de calcio del organismo. No solamente tiene una función de soporte estructural y mecánico, sino que también tiene la función de ser reservorio de calcio, ¿ah? El reservorio fisiológico del calcio. Y bueno, nada, en el riñón lo reabsorbe, evita que se vaya a la orina, y en el intestino va ayudado, o mediante la vitamina D, también absorbe en el enterocito y evita que se quede en la luz intestinal y sea eliminado con las heces. ¿Ah? Acá tenemos algunas cosas sobre la hormona paratiroidea. La verdad me parece que excede de una forma tan grande a todos los objetivos de esta clase, así que yo te dejo cuadrito para que vos si querés después hacerlo para mí, copiarlo, te va a ayudar pila, pero nada, es todo lo que venimos hablando un poquito. Tenemos que, entonces, la concentración de calcio libre va a ser la que va a regular la secreción de hormona paratiroidea y va a ser por liberación de vesículas que van a aumentar la síntesis y la secreción de esta hormona, ¿tá? Porque hay un pool de PTH que luego que es liberada se va a necesitar que esta se empiece a sintetizar nuevamente, ¿tá? Y bueno, los receptores de calcio en las células de la paratiroides son los sensores de calcio los que van a hacer que se libere y que frente a niveles bajos de calcio, va a trabajar más. Tiene un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando aumentan los niveles de calcio sérico, va a disminuir su metabolismo. ¿Tá? Los niveles de retroalimentación los tenés que manejar muy bien, los sistemas de retroalimentación, los feedbacks, ya sean positivos o negativos, tú tenés que saber de qué se trata un feedback y de si es positivo o si es negativo, y ta. Básicamente es eso, no tiene mucha ciencia. Un feedback positivo es una retroalimentación positiva es aquella hormona que frente a aumentos de su producto de secreción o su mecanismo o su metabolito objetivo aumenta su producción, y un feedback negativo es aquel que en función a
los aumentos de los niveles de su metabolito objetivo o los productos de su secreción, disminuye su secreción y se autorregula. Eso es la retroalimentación. Esto es algo que tenés que manejar así. Para lo que es endocrinología, tenés que tenerlo clarísimo. La mayoría de los sistemas hormonales tienen mecanismos de retroalimentación negativa. Son muy pocos los que tienen mecanismos de retroalimentación positivos. Un ejemplo de ello es la oxitocina durante el trabajo de parto, que a mayores niveles de oxitocina va a aumentar la liberación de oxitocina a nivel hipotalámico, no, a nivel hipofisario, tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisario, pero es a nivel hipofisario la liberación de oxitocina a partir de la neurohipófisis. Pero como estamos hablando de calcio, no de parto, vamos a quedarnos con la parotormona. Y los efectos sobre el hueso es eso. Se aumenta la reabsorción ósea, y se le aumenta la liberación de calcio. El proceso es resorción, pero lo que se hace es se reabsorbe. Dirás, ¿qué? Y sí, no hay por qué. Porque es así. Porque el que escribió el Bernie Levy quiso que fuera así, y yo que discutan con Bernie Levy, tu docente. Y a nivel del riñón, lo que tiene es que estimula la reabsorción de calcio para que no se vaya por la orina. Porque ¿cuándo va a aumentar la hormona paratiroidea? ¿Cuándo va a aumentar la producción? ¿Qué tiene que pasar para que aumente la producción? Porque vos entendiendo cuándo aumenta, cuándo se libera, entendés para qué funciona. O entendiendo para qué funciona, vos podés pensar cuándo se libera. Acá la memoria no sirve de nada. Esto es todo razonarlo. Y si vos lo razonás, es un toque. ¿En qué situaciones aumenta la secreción de hormona paratiroidea? Cuando aumenta la reabsorción. O sea, No, eso es lo que genera. Ese es el efecto que busca. ¿Y vos para qué vas a querer que aumente la reabsorción de calcio? me perdí. Ah, No sé. bueno, avísame cuando te pierdas. Cuando bajan los niveles de calcio en la sangre, Claro, la ahora sí, hormona ya me acuerdo. paratiroides va a querer que suban esos niveles de calcio. ¿Cómo subo yo el calcio en la sangre? Lo saco de los huesos, lo absorbo más en el intestino, evito que se vaya a la mierda, evito que se vaya a la orina, entonces lo reabsorbo en los riñones y ahí ya tengo más calcio. Entonces, cuando sube el calcio en la sangre, la hormona paratiroides dice, ya, güey, ya puedo. Y ahí descansa. Entonces la cronología, O ¿cómo sea, la sería? paratoidea, digamos, es la que se encarga de eso, digamos, Subir los de niveles de subir los calcio en la niveles de sangre. calcio. Eso es lo más importante. Vos entendiendo que la PTH aumenta los niveles de calcio en la sangre, entendés cómo actuar a nivel de... Son 3 órganos en los que actúa: riñones, hueso e intestino. ¿Y cómo era que entonces la paratormona sube los niveles de calcio? O sea, Actuando sobre esos 3 órganos: los riñones, los claro. huesos y los intestinos. Evita que el calcio se vaya con las deposiciones, que se vaya con las heces, evita que el calcio se vaya con la orina y evita que, o estimula a que se reabsorba calcio del hueso. Entonces, aumenta la reabsorción ósea, aumenta la reabsorción renal y aumenta la absorción intestinal. Evita que se vaya a nivel del hueso, entonces lo saca. En el hueso lo saca, esto sube los niveles de calcio, pero si nosotros... Ahora sí me quedó. Ahí va. Nosotros si orinamos el calcio que tenemos va a bajar más. Si nosotros Claro. defecamos el calcio que De eso es tenemos lo va a que se bajar encarga más. de la hormona, de evitar, la hormona paratoidea se encarga de evitar eso, Exacto, evitar de que el que lo calcio se vaya. orinemos. Exactamente, evitar que lo orinemos, evitar que lo defequemos, sacarlo de los huesos, porque si tenemos un montón de calcio, pero están los huesos, que no lo podemos usar para nada de lo que precisamos, no nos sirve. ¿No? Entonces, eso es súper importante. Entonces, a nivel del riñón también aumenta la eliminación de fósforo, que lo quela y hace que no quede calcio libre. Aumenta, estimula la producción de calcitriol, que ayuda a la absorción del calcio, a su vez el calcitriol. Tiene que ver con la vitamina D. Entonces,
a nivel del hueso lo que hace es aumentar la reabsorción ósea, entonces aumenta el número de osteoclastos. ¿Ah? Los osteoclastos son las células que destruyen el hueso, que se comen el hueso. ¿Ah? Y entonces la paratormona aumenta la resorción ósea. ¿Ah? Con eso yo ya estoy contento, porque si nos vamos un poco más a fondo, te va a marear un poco más. ¿Ah? Y entonces Sí, ahora sí me excede. quedó bien. Bien, eso está bueno, eso es lo importante. Yo necesito que tú me digas cuando algo no queda, vos tenés que decirme, no, momentito, jovencito. ¿Ah? En el riñón, lo que hace a nivel del túbulo distal, que es donde están los receptores de la paratormona, que está mediada por el sistema de nilatociclasa, ¿ah? Que esta es la hormona que hace que el ATP se transforme en AMP cíclico, aumenta la reabsorción del calcio y la eliminación del fósforo. Entonces, inhibe la reabsorción del fosfatos directamente en el túbulo proximal y distal, que es donde está la nilatociclasa, AMP cíclico, e inhibe la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. Esto hace que se alcalinice, que se vuelva más básico, ¿ah? Y modifica la relación del ácido fosfórico, ¿ah? Con el H2PO4, que la verdad no me acuerdo el nombre, no me interesa acordarme, y tengo bronca del que lo sepa, o sea, me cae mal quien lo sepa. ¿Ah? Y aumenta las concentraciones de este. Esto hace que se absorba con mayor dificultad y disminuye la reabsorción de todo fosfato. Todos estos fosfatos se expulsan y esto ayuda a la reabsorción del calcio. Porque estimula también la producción del calcitriol, que es el precursor de la vitamina D. ¿Tá? Estimula la 1-alfa hidroxilasa, es una enzima mitocondrial que va a hacer que se isomerice el colesterol, ¿tá? Y se forme la vitamina D. ¿Ah? Entonces, ¿Esa parte cómo era? ¿Cómo es? básicamente esta enzima lo que hace es que el colesterol se transforme en vitamina D. ¿Ah? Para que no te compliques, lo que hace que ayuda a que el colesterol se transforme en vitamina D. Y la vitamina D va a ayudar a la absorción intestinal del calcio. Entonces, a nivel renal no solamente se estimula la reabsorción de calcio, sino que también se aumenta la eliminación de fósforo y a su vez estimula la producción de vitamina D. Entonces, por 3 mecanismos distintos es que se estimula la reabsorción o la hipercalcemia o los mantenimientos de los niveles adecuados del calcio en el organismo. ¿Está? Ah, Y a nivel, entonces acá tenemos un esquemita donde engloba todo, ¿no? Tenemos la homeostasis del calcio, tenemos una disminución del calcio, ¿tá? Esto va a ser sensado por la hormona paratiroide, por la glándula paratiroides, digo, lo que va a hacer que se libere PTH, que va a actuar sobre el riñón y sobre el hueso a nivel renal, va a estimular la reabsorción de calcio, inhibir la reabsorción de fosfato y estimular la producción de vitamina D, ¿tá? Que la vitamina D a su vez va a ir al intestino y va a aumentar la absorción intestinal de calcio. Todo esto, por eso tiene esta flechita acá y un menos. Cuando aumentan estos claro, es el niveles, aumento del calcio. Sí. sí, y no solo eso, el aumento de todas estas cosas va a generar la retroalimentación negativa, el feedback negativo, entonces va a inhibir la liberación de PTH. Y a su vez, en el hueso, lo que va a suceder es que va a estimular a los osteoblastos a diferenciarse, a formarse o también tiene que sintetizar matriz para reemplazar el calcio que fue liberado por los osteoclastos. Va a estimular la resorción ósea, actuando sobre los osteoclastos, y esto genera la liberación de calcio. Esto aumenta Pero el eso es calcio. básicamente lo que estuvimos volviendo a hablar estabas hablando hace rato. Es lo mismo. Claro, porque esto es un resumen de todos los mecanismos de la Sí, homeostasis sí, del sí. calcio. ¿Ah? Esto aumenta los niveles séricos de calcio. Entonces, los niveles séricos de calcio aumentan por el hueso, los riñones y el intestino. Todos tienen el punto de convergencia de aumento del calcio sérico, y esto también a su vez en sí mismo es un mecanismo de retroalimentación negativa para la paratiroides. ¿Ah? Esto habla un poquito de lo que es la vitamina D, por ejemplo la vitamina D2, que es el ergocalciferol. Esto se ve sobre todo en las plantas, que es la Ahí irradiación. no entiendo tipo la función de, o sea, la vitamina D no tiene, D2 no tiene en sí una función, ¿no?
D2 se encuentra en las plantas, por eso es el ergocalciferol que viene del ergosterol, a diferencia de los animales, que es la D3, que es el colecalciferol, que viene del colesterol, ¿tá? Que viene sobre todo sí, del colesterol. Entonces, esto es esterol vegetal en pequeñas cantidades en pocos alimentos. Es una irradiación. Esto es una isomerización debido a la presencia de un fotón, o sea, por radiación ultravioleta. Por eso, para la absorción de los huesos, para la formación de vitamina D, dicen que es importante, dicen porque es verdad, lo que es la... ¿Me puedes esperar un segundo? Y yo bueno, dame un yo ahí. segundito que le pongo a pausar a la grabación. Ya Eh, merito, ya volví, ya volví. Entonces, nada, esto, ahora que la señora ya dijo que está volviendo a grabar, lo que te decía, el ergocalciferol es de las vitaminas, es una vitamina D2 que es de las plantas. La vitamina D3, que es la del colicalciferol, que viene del colesterol, viene en los huevos, la leche y algunos pescados. Y lo que sucede es que se da una isomerización porque se sintetiza, a ver, a partir del colesterol, debido a la luz ultravioleta, se forma una siete. cosa era Sí, que, o sea, lo habían nombrado, o sea, habían dicho que estudiemos, ¿no? Es lo del metabolismo fosfocálcico, la dosificación de la vitamina D3 y marcadores de formación y reabsorción ósea, pero, pero eso después es que veamos la homeostasis del calcio, porque si claro, estamos viendo esto, no terminamos un tema y tipo vamos a ver sí, otro, sí, entonces sí, no vamos a entender. Bueno, yo sí, pero si no terminamos de sí, dar algo, no podemos empezar con lo que sigue. Pues si no, vamos a ir arrastrando conceptos que quedan. En general, la vitamina D3 se dan 500 miligramos día. ¿Ah? Pero igual la vitamina D3 también depende si es en edad pediátrica, si es en edad adulta, se le suele dar sobre todo a mujeres adultas mayores por la exposición a estrógenos, la cual hace que se descalcifiquen los huesos, por eso las mujeres tienen más osteoporosis, por eso suelen tener entidades clínicas como las bien clásicas, ¿no? De mujeres mayores de 40 50 años, que son las fracturas de Cole, que son un tipo de fracturas que se dan a nivel de la diáfisis distal del radio, ¿tá? O del cúbito, pero son fracturas de muñecas que tienen un escaso desplazamiento frente a traumatismos pequeños, pero eso ya son entidades clínicas o sea, primero siempre, vamos a entender la fisiología, qué pasa con el calcio. Y después vemos qué hacemos con eso que sabemos. ¿Ah? bien. Entonces, tenemos que esto se sintetiza a través de la piel, se sintetiza en la piel a partir del colesterol, se isomeriza, se forma 7 dehidrocolesterol por la luz ultravioleta y tenemos unas necesidades diarias de 400 unidades internacionales por día. Los preparados en general ya vienen con calcio y vitamina D, ¿tá? Como determinadas marcas que no importa, no voy a nombrar, a menos que me paguen la publicidad. Claro, pero sí, ya vienen los preparados en general por la asociación. Y se metaboliza en el hígado, en el riñón, y el metabolito activo es el calcitriol, porque luego hay una isomerización a nivel 25. Por eso, hoy veíamos que era 1, ¿ah? Era donde está 1,25 dihidroxi colecalciferoles, que es la vitamina 3. Ahí dice dihidroxi vitamina D3. Es colihidroxi calciterol. ¿Tá? Porque colecalciferol, hidroxi, no sé, justo estaba leyendo otra cosa y se me chispoteó. Pero es colecalciferol, ¿tá? Es 1,25 dihidroxi, porque tiene dos OHs, colecalciferol. De ahí sale el nombre. Las necesidades diarias son 400 unidades internacionales días de esa vitamina que se sintetiza a nivel de la piel. En general no hay necesidad del consumo de vitamina D a partir de la dieta, pero bueno, a veces sí. se- claro, a veces sí se usa. Este, y tan ahí, el metabolito activo es. Bien.
Y bueno, y ahí tenemos cómo se forma la vitamina D3, ¿no? Lo que te decía, tenemos el 7 de hidrocolesterol que por el sol se isomeriza, se forma la vitamina D3, ¿tá? Tenemos el ergocalciferol que viene de las plantas, este, puede también ser de colesteroles animales, ¿ah? De pescado, carne y huevos. Ujú. Acá viene la transcalciferrina, que es la proteína de vitamina D, de unión a la vitamina D. Este, Esto se da a nivel del hígado, que se da la isomerización a 25 hidroxicalciferol y de vuelta la proteína de unión a la vitamina D, que va a llegar a nivel renal y va a formar va a agregar un OH, a un oxidrilo a nivel del carbono 1 y va a formar 1,25 dihidroxicolecalciferol o también conocido como calcitriol. Dentro de las acciones fisiológicas es que aumenta la absorción intestinal del calcio en menor proporción del fosfato, favorece la mineralización ósea, que esto lo que hace es asegura la biodisponibilidad de calcio y de fósforo, este, estimula que se diferencien los osteoclastos, esto favorece la resorción ósea, que esto favorece el crecimiento de los huesos, estimula las hormonas, es una hormona esteroidea o la formación de hormonas esteroideas, sobre todo a nivel de las glándulas suprarrenales, porque necesitamos colesterol para formar hormonas esteroideas, actúa sobre los receptores reguladores de la transcripción de genes, y esto son proteínas presentes en el citosol y en el núcleo de las células dianas. A nivel intestinal, vemos que más o menos es lo mismo que con el calcio. Y la vitamina D, lo mismo que con el calcio, las mismas enzimas, los mismos mecanismos. A nivel del riñón, entonces lo que hace es inhibir la actividad de la alfa-1, de la 1-alfa hidroxilasa, esto es frente a un aumento del 1,5 de hidroxi de 3, que es la alfa-1 es la que forma esto. Esto es lo que básicamente lo que nos dice es que tiene un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿verdad? Tiene un feedback, digo negativo, negativo, frente a aumentos de los niveles de 1,25 dihidroxi de 3, esta disminuye su actividad biológica. ¿Ah? Y a nivel del calcitriol y las paratiroides, tienen receptores que inhiben la síntesis de hormona paratiroidea. Lo mismo, mecanismo de retroalimentación negativa. Al aumentarse el producto de secreción, disminuye el metabolismo que yo estoy formando, que deseo formar. Y la calcitonina, que es el antagonista de la PTH, es un péptido de 32 aminoácidos, está sintetizado en la tiroides por las células parafoliculares, está también regulada su secreción por los niveles séricos de calcio, eh, y lo que me va a generar esto es eh, em, la hipocalcemia. ¿Ah? Eh, sí, la hipocalcemia. Cuando hay niveles altos de calcio en la sangre, se va a sintetizar calcitonina eh, para bajar esos niveles de calcio en la sangre. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona la PTH, se nos hace mucho más fácil entender cómo funciona la calcitonina. Cuando disminuyen los niveles de calcio en la sangre, deja de sintetizarse la calcitonina. Es un sistema de retroalimentación negativa de vuelta. Por eso, una vez que uno entiende los sistemas de retroalimentación, ya es como que no tiene mucha ciencia más nada de estas cosas. Entonces, a nivel del hueso, disminuye la reabsorción ósea, evita que los osteoclastos aumenten su actividad, entonces disminuye los receptores o los osteoclastos. A nivel del riñón, aumenta la eliminación del calcio, sobre todo por los receptores que están en las células tubulares, en donde estaban los receptores de la adenilato ciclasa. Y bueno, y eso con el calcio. En cuanto al fósforo, que de hecho no es tan importante como el calcio, tenemos que el fósforo sérico sí es importante, pero clínicamente uno maneja más lo que tiene que ver con el calcio y su homeostasis. Tenemos que el 90% va a ser inorgánico y el 10% va a estar unido a proteínas, o sea que el 90% del fósforo va a estar libre. Tenemos un fósforo sérico de 2,2 a 4,4 miligramos por decilitros,
y va a ser necesario para darle integridad a la célula, para los procesos metabólicos orgánicos, para la regulación enzimática de las funciones fisiológicas, para el aporte de oxígeno, sobre todo en la formación de 2,3-difosfoglicerato y ATP en los glóbulos rojos, que son compuestos, de alta energía, debido a que la hidrólisis de sus grupos fosfatos liberan grandes cantidades de energía libre de Gibbs en condiciones estándar. Son funciones, ecuaciones que tienden a la espontaneidad, y esa energía es utilizada para acoplarla en otros procesos metabólicos. Forman los sistemas de tampón de la orina y del plasma, o sea que los sistemas tampón son los sistemas buffer, los que controlan los niveles de pH, ¿ah? Para evitar la acidificación de la orina, de la sangre, en realidad sobre todo de la sangre, ¿ah? Intervienen los procesos de almacenamiento de energía, y tal eso. Eso te quería aclarar, que siempre que vos veas que diga procesos de tampón, se refiere en general, a lo que son los buffers. En el organismo tenemos unos 700 gramos de fósforo, 85 están en el esqueleto, 25 en los tejidos blandos y líquidos del organismo, y tenemos que el fósforo óseo está muy relacionado al calcio, sobre todo con cristales de hidroxiapatía, que es fosfato cálcico amorfo. Y tenemos el fósforo extraóseo, que sobre todo está dentro de las células, que está unido a glúcidos, ya que los hidratos de carbono no existen porque el carbono no está mojado, y los lípidos y proteínas, y una mínima parte es inorgánica. El metabolismo del fósforo, siguiendo un esquema parecido al que vimos con el Una calcio. pregunta, ¿me los podés pasar esos esquemas? ¿Eh? ¿Me los puedes pasar esos esquemas? Sí, sí, Te voy a sí. pasar las diapositivas, claro. Está, Como gracias. siempre, las diapositivas te las paso. Eh, entonces tenemos que el metabolismo del fósforo, como hicimos con el calcio, vamos a tener 1.400 miligramos en general en la dieta, donde vamos por las heces, junto con la secreción del líquido celular y de la dieta, vamos a eliminar 500 miligramos, vamos a absorber 1.100 miligramos, entonces van a ser 300 de la dieta y 200 del líquido celular, lo que vamos a eliminar por las heces. Vamos del líquido extracelular, en cuanto al hueso, unos 350 miligramos van a estar en un estado estacionario entre la formación y la resorción ósea, y a nivel del riñón vamos a filtrar unos 7 gramos, que es más o menos lo que hay, donde se van a excretar por la orina unos 900 miligramos y se van a resolver 6,1 gramos. Básicamente lo que va a suceder es que frente a la hormona paratiroidea o frente a la disminución del ácido fosfórico, va a disminuir la hormona paratiroidea, lo que va a aumentar al ácido fosfórico. Y la disminución de la hormona paratiroidea va a aumentar los niveles de calcitriol, que va a aumentar los niveles de ácido fosfórico. Eso no lo entendí, para esto lo puedes volver a explicar, la Es lo homeostasis. mismo que es un mecanismo de retroalimentación, como el fósforo, ¿ah? Los compuestos fosforados disminuían los niveles de calcio, y si la hormona paratiroidea se encargaba de aumentar los niveles de calcio, cuando, este, cuando disminuían los niveles de fosfato, como no precisamos bajar los niveles de fosfato, no precisamos aumentar los niveles de hormona paratiroidea. Entonces la hormona paratiroidea va a estar baja. Si llegan a aumentar esos niveles, va a aumentar. ¿Ah? Y el calcitriol, como es el encargado de bajar los niveles de calcio, y los niveles de calcio hacen aumentados, es porque está el fósforo disminuido. Si el fósforo está disminuido, entendemos que el calcio está aumentado, y entonces va a aumentar el calcitriol, van a bajar los niveles de calcio y van a aumentar los niveles de fósforo. Entonces, una PTH baja aumenta el fósforo, y niveles altos de calcitriol aumentan el fósforo. ¿Ah? El calcitriol porque aumenta la absorción intestinal, y la PTH porque disminuye los niveles bajos de PTH, disminuyen la eliminación renal, porque la PTH actúa sobre todo, en este caso, sobre los receptores de la enilato ciclasa, que era la que aumentaba la excreción renal de estas estructuras, ¿ah? De que son
El fósforo. Ay, carajo, me costó un montonazo. Pasa que ya no me queda voz, básicamente. Acá tenemos un corte cadavérico de un hueso, parece ser un fémur, donde vemos el hueso compacto, el hueso trabecular, y nos muestra las trabéculas del hueso esponjoso. Tenemos que el ciclo de remodelación está acá, la verdad, nada, no sé, mucha cosa más que a la imagen agregarle no hay. Tenemos el PTH, el calcitriol, el T3, T4 que aumentan la reabsorción, los estrógenos, la calcitonina, los andrógenos que la disminuyen, el PTH, el calcitriol, la insulina, el T4, los andrógenos, la evidencia no es concluyente, los estrógenos aumentan la formación y el cortisol la disminuye. ¿Ah? Y dentro de los factores locales tenemos interleuquinas, factores de crecimiento, factores de tumorales, interferones, interleuquinas, un montón de factores que citoquinas, quimioquinas, que no vienen al caso, que bueno, que también intervienen en lo que es el ciclo de remodelación. Entonces me parece que excede ya lo que vos tenés que manejar. Acá tenemos, este es el osteoclasto, que te digo que tiene un borde con ribete en cepillo, donde tiene muchas enzimas en la membrana apical, que tienen muchos hidrogeniones, que son los que van disolviendo la matriz ósea, y son células multinucleadas, ¿tá? Y que van reabsorbiendo, y todo este calcio que van reabsorbiendo, todo este hueso que va reabsorbiendo, es donde liberan el calcio. ¿Tá? Mismo, a osteoclastos, osteoblastos, se diferencian todos los factores que generan la diferenciación, que son los que están en la diapositiva anterior. Esto es la regulación, básicamente más de lo mismo. Más de lo mismo. Esto tiene que ver con los distintos tipos de hueso, y la osificación intramembranosa a partir del cartílago hialino. No, endocondral, perdón. Este es el crecimiento de longitud, mucho no importa acá. Esto es la diferenciación de sí, de los condrocitos que van aumentando y hipertrofiándose en tamaño hasta generar los distintos huesos y las trabéculas. También esto esto no importa. Tampoco, porque excede al metabolismo fosfocálcico. ¿Ah? Esto ya lo vimos, hueso, esto es hueso muy, cuando actúan muchos los osteoclastos y no se regulan, cuando hay una desregulación, ¿ah? Puede pasar eso, y no está bueno, porque el hueso pierde una de sus principales funciones, sus razones de ser, que es la estabilidad, ¿no? Sí. Y ta. Y ahí hemos dado por terminada la presentación, que pues no es por fin, sino que es al fin, no es el fin, es por fin.